Amigos, pues ahora los quiero invitar a conocer un poco más del significado de la historia del emblemático Cerro Tetacagui. Para esto vamos a platicar con el ingeniero Roberto López, él es presidente de la Sociedad Guaymense de Historia del Noroeste. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y pues como siempre, información muy interesante. Platíquenos primero que nada, pues ¿de dónde surge este emblema del Cerro Tetacagui? Antes de lo que ahora conocemos como un símbolo turístico, ya era un símbolo para las tribus seris, para las tribus yaquis. Era la frontera de sus dos territorios. Había 6 bandas de seris y la banda que estaba hasta el sur, que así le llamaban bandas, eran seminómadas, estaban los guaymas, y los guaymas llegaban hasta la bahía de Guaymas. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de antes de 1540, en 1539 es cuando se descubre la bahía. En ese momento cambia el nombre del cerro porque ya lo ven los españoles y le hacen una similitud a aquellos animales que ellos conocían y se le figura al cerro de piedras, que así es como se llama en yaqui, Tacalam. Lo convierten en tetas de cabra. Y en los mapas hasta los 1940 todavía se conoce como tetas de cabra. Ustedes los van a encontrar en varios de los mapas como tetas de cabra. Entonces, primero era Tacalam, que el nombre yaqui, y era la frontera. ¿Qué significaba cerro de piedra? Sí. Acuérdense que el territorio yaqui se basaba en puros puntos geográficos de montañas. Está el Bacatete, está el cerro de la Boca Abierta, está Tetas de Cabra. Entonces era como para decir, este es mi territorio. Ya hasta ahí sabían, ¿no? Y los seris viajaban, como eran seminómadas, a veces venían hasta la bahía de Guaymas y después se quedaron ahí y abrieron una ranchería que se llamaba Opanguaymas y también pescaban en la bahía. Entonces esos eran los guaymas. Les quiero contar la historia del Tetacagui, de cómo se originó y la leyenda que nos cuentan lo que son los indígenas y los mayos. Ellos saben esta historia, es muy interesante. En tiempos remotos, el territorio se llamaba Usolona y era denominado por los surem, hombres bajos de estatura, pero grandes de espíritu y sabiduría. Cierta vez, un mezquite localizado entre los dominios del sabio Yazigüe, cerca de un palmar, hoy empalme, empezó a hablar en un lenguaje que nadie entendía. Una joven llamada Teabapoli, de reconocidas facultades y de mucha sabiduría, fue quien pudo interpretar las palabras del árbol y decía así: vendrán tiempos difíciles, hombres blancos y bárbaros, con 2 manos y 4 patas, con las creencias tratarán de arrebatar sus dominios, su agua, su tierra, su mar y sus montañas. Luchen para defender su energía, pues son la última generación y deben quedar vigilantes y defensores de Usolona. Los hombres blancos les hablarán de una lengua de 2 puntas y consiguió atraer a una serpiente que atravesará Usolona, un gigantesco reptil que se tragará muchos surem. Interpretando el lenguaje del mezquite, la joven sabia sacó su arco y disparó una flecha rozando las ramas de una punta del árbol y este empezó a arder hasta consumirse. Así festejaron durante 3 días lo que acababan de saber. Tiempo después aparece una serpiente gigantesca y los 7 guerreros lucharon contra el coloso sin poderlo dominar. Deciden pedir ayuda al Chapulín y ese, de 3 enormes saltos, cae sobre la enorme víbora hasta triturarla y cortarla en pedazos durante la batalla. Hoy que uno viaja por la carretera rumbo al agua caliente, puede observar las partes del legendario reptil. Pedazos de cuerpo y la cabeza están en boca abierta y en palma.
el corazón en Belén y la lengua formó el Tecalain. Esto significa Tacalé, lengua de víbora formada en piedra. Y desde entonces los 7 guerreros están ahí, en la cumbre, en las montañas, vigilantes a la espera de mejores tiempos para su pueblo. Para los yaquis, el cerro Tetacawi es icono cultural y origen de la historia, y ellos, los yoremes, le llamaron Tacalé desde el principio de los tiempos.